El ministro de Educación, Óscar Becerra, se mostró a favor de la pena de muerte y que el Perú se salga del adefesio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras estas sinceras y valientes declaraciones del ministro, los rojetes y caviarones como Rosa María, Chincha y Raúl Tola salieron a rasgarse las vestiduras y a criticarlo. Por ello, Beto Ortiz salió a darles con palo y a ponerlos en su sitio a estos caviares de doble rasero. Lo que ha dicho el ministro de Educación y ha incendiado la pradera. Calificó a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un adefesio. Y esto, por supuesto, ha generado una grave escaldadura en el sector caviar. Vamos a escuchar. Pero también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Que vinieron a investigar al Perú porque querían saber qué derechos de los niños estaban siendo violentados a raíz de las marchas de diciembre y enero. Mi primera semana de ministro de Educación, les dije: señores, qué bueno que hayan venido, porque en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan todos los días. Inmediatamente abrieron, sacaron su lapicero para anotar, no sé, es de los nuestros. Dije, pero se violan desde hace décadas, porque tenemos profesores, y lo dije con todas sus letras en ese entonces, ahora ya mejor no diga el nombre, pero profesores como Pedro Castillo enseñándoles. Y tener a alguien así es violar los derechos de los niños, que tienen derecho a que alguien que pueda distinguir un pollo vivo de uno muerto esté parado delante del salón. Fantástico. Por fin un ministro con una opinión propia. Me parece extraordinario que el premier Otárola tenga el espíritu democrático de mantener dentro de su gabinete a un ministro que no necesariamente piensa como él, que no es una oveja más del rebaño, que tiene una posición, sí, disidente, polémica, de repente demasiado fuerte para algunas almas pías que han salido, por supuesto, saltando hasta el techo porque ¡ay, qué horror! Ha dicho adefesio, qué barbaridad, Virgen Santísima, ¿no? Bueno, ya va siendo hora de que tengamos ministros con los pantalones bien puestos y con una opinión, porque estamos cansados de que los ministros sean lleva y traes, portapliegos, edecanes, valets, asistentes, mayordomos del presidente o presidenta. Eso de verdad ya tiene que ser un capítulo aparte. Así que si lo han llamado al orden, si se han reunido con él, si no están de acuerdo con sus opiniones, si han deslindado y han dicho no representa al gobierno, muy bien, muy bien. No tiene por qué representar al gobierno. No estamos hablando de unos robotitos que tienen que marchar parejito como si fueran, ¿no?, los conejitos Duracell. No. Cuando uno tiene un equipo de gente capaz y gente inteligente y gente que piensa con su cabeza, admite la discrepancia. En el equipo de Beto a saber no pensamos todos igual. Hay algunos caviares, ¿no? Y los dejamos ser, ¿no? Claro, si son del Movadef los votamos, no como Huayca, que lo contrata. Pero después hay que admitir la diversidad de opiniones y de pensamientos, porque si no, qué aburrido y sobre todo qué estúpido sería tener un equipo de trabajo de gente formateada, ¿no? Y que, como los caballos, tiene unas orejeras o unas... ¿Se dice orejeras? Las cosas esas de los caballos, no me acuerdo. Está bien. Vamos a ver qué pasa, porque de repente, como los rojetes son a veces sectarios y fundamentalistas, de repente lo votan del gabinete. Pero en todo caso, si lo votan, todos sabremos que lo votaron por pensar con su cabeza y no ser chicheñó. Vamos a escuchar a su jefe, el premier Otárola. Adelante. El ministro de Educación, Óscar Becerra, se ha referido a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los convenios. En esta institución la ha calificado incluso de adefesios. ¿Usted considera que es oportuno hablar de ese tema de retiro de la Corte Interamericana en estos términos? Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José. Vamos a tener una reunión con el ministro de Educación. Muy bien, muy bien. Vamos a tener una reunión con el ministro de Educación. Pero el señor Otárola
tiene una opinión diferente y todos sabemos cuál es. Todos sabemos que el señor Otárola ha trabajado para Ollantumala. No esperamos que sea, pues, no un liberal de derecha, obviamente. Pero tendrán que conversar y tendrán que ponerse de acuerdo. Porque, nuevamente, tanto en el gobierno como en un equipo de trabajo, los jefes no pueden imponer su punto de vista. Por ejemplo, el dueño de este canal quiere comprar Universitario de Deportes. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo preferiría que compre un switcher para el canal. Pero esa es mi opinión. ¿A él qué le importará mi opinión? Yo soy simplemente un peón en este gran tablero de ajedrez. ¿Ustedes creen que al dueño del canal le importa que yo opine que debería comprar un switcher y no un equipo de fútbol? No, se matará de risa, debe estar ahorita muerto de risa. ¿No? Ya. Entonces, ¿por qué el ministro de Educación tiene que opinar igual que Otárola? Igual que Dina. ¿Qué cosa es? ¿Es una mascota? ¿Es un mayordomo? ¿Qué es? No, tiene su opinión propia. ¿No están de acuerdo? Muy bien, fantástico. Eso se llama democracia, señoras y señores. Ayer, gran revuelo, porque el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, señaló que no compartía la posición del ministro de Educación sobre la pena de muerte, como es obvio, ¿verdad? Y que consideraba que los pactos de derechos humanos que el Estado peruano había suscrito tenían que ser respetados y, por supuesto, no se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Perú, ni mucho menos, y que iba a citar a las 4 de la tarde al ministro de Educación. Si conversaron sobre el tema de la Corte Interamericana o no, y el doctor Otárola le dio una clase de Derecho Constitucional, bueno, no lo sabemos. Hoy en la mañana el señor Óscar Becerra sigue su puesto. No importa qué barbaridad diga, ya es irrelevante. Pero mienten sin parar. Es una máquina de decir mentiras. Mienten y mienten. El ministro de Educación que miente, normal. Normal. No pasa nada. Porque se siente muy empoderado. Y se siente muy empoderado porque tiene la protección del presidente del Consejo de Ministros y tiene la protección de la señora presidenta de la República. No porque sean amigos o se conozcan, sino porque el señor Becerra le pone los votos que necesita en el Congreso. Renovación Popular, Avanza País, Podemos, no hay que olvidarnos de Podemos, por favor, APP, todos están muy contentos con el señor Becerra. Acción Popular, los niños que tenían intereses en universidades, algunas en Chimbote, ¿se acuerdan también? Todos están felices. Entonces, teniendo esa protección, siendo funcional a esos intereses, el señor Becerra se va a quedar. No importa que el señor Alberto Otárola haya litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? Eso ya es irrelevante. Quien lidera las políticas del sector en el Estado peruano es el señor Óscar Becerra. Y el señor Óscar Becerra es libre de pensar como cualquier peruano. El problema es que cuando ejerce una función pública, sobre todo cuando es ministro de Estado, no puede contradecir las políticas de Estado y no puede decir cosas como esta. Perú tiene el mejor sistema educativo del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagamos los noches, pero también traigamos la pena de muerte. Y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Con el perdón de los adefesios. A mí me preocupa un poco que el ministro tenga esta como carta libre, ¿no? Todos tenemos preferencias personales. El problema es cuando ejerces la función pública, porque además lleva y arrastra al Estado, al gobierno, primero tener que desmentirlo, cosa que ya es un papelón. Segundo, llamarlo a la PCM, ¿no? Un jalón de orejas, y de ahí, o sea, creo que es innecesario. Pero adefesio, llamar adefesio al Pacto de San José, yo no creo que esté educando, más bien. Yo creo que no educa, y es el principio de ¿no? El ministro de Educación. No sé si coincides conmigo. Es decir, no estás educando cuando dices la Corte Interamericana es un adefesio, con el perdón de los adefesios. O sea, pasa un día más y Óscar Becerra, nuestro ministro de Educación,
continúa su esfuerzo sostenido, inclaudicable, intenso, por destruir la educación peruana, justamente ese bien que él más bien debería proteger e impulsar. Es un verdadero ejemplo para los alumnos del Perú, como lo ha demostrado en unas declaraciones ofrecidas en el Colegio de Abogados de Lima, que fue sede de un evento organizado por una ONG. En este evento dio un discurso realmente para enmarcarlo, donde habló de periodistas voluminosas. Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un adefesio, con perdón de los adefesios, del que el Perú debe salirse. Dijo también que debe instaurarse la pena de muerte. Y también dijo que la izquierda caviar odia a la escuela privada porque no les van a pagar consultorías que no sirven para nada, insistiendo en esta acusación de las consultorías que una y mil veces ha sido desmentida. Pero bueno, al ministro de Educación no le importa mucho, la verdad. Esa es una constatación que venimos teniendo de su gestión. Se olvida, por ejemplo, de otros hechos igualmente resaltantes de el sector que él encabeza, como por ejemplo el caso de su amigo Manuel Castillo, director de SUNEDU, que designó en solo 3 días a un ex cliente suyo, él fue su abogado, como rector de la Universidad Nacional de Piura, y también que está llenando de exalumnos de las universidades de mala calidad la SUNEDU, comportamientos que han generado un comunicado de protesta realmente contundente e indignado por parte de los trabajadores de la propia SUNEDU.